Bueno, buenos días, buenas tardes allá donde estén. Les agradecemos pues un día más con la gracia del Señor, en su presencia siempre, en unidad con Él, para que nos dé la luz necesaria y podamos extraer de estos textos de Alma Niña todo aquello que sea para mayor gloria suya. Nos acompaña nuestra querida amiga de voluntariado Sandra Súa desde Bogotá. Nos va a ayudar en la lectura y los comentarios, como la semana pasada. Así que recordando siempre que estos textos nos sirven exclusivamente para dar a conocer la existencia del libro del cielo, la existencia del conocimiento del don de la divina voluntad. Veamos, pues, que hoy, en la lectura que haremos, es dada esta revelación por nuestro Señor, según el Padre Espiritual de Alma Niña, un sacerdote muy reputado en el ámbito de la divina voluntad, mundialmente conocido, que prefiere estar en anonimato, y es lo que nos ha llevado a dar credibilidad a estas revelaciones. Hoy vamos a dar lectura al día, la revelación que se llevó a cabo el día 1 de junio del año 23. Fíjense ustedes que estamos prácticamente a un año, van a sorprenderse de lo que adelanta el Señor a la sierva, a Alma Niña en esta lectura. Pues Sandra, muchas gracias, bienvenida. Gracias por estar por nosotros, por acompañarnos. Gracias, don Jesús, a usted. Pues nada, cuando quiera podemos dar comienzo a la Entonces, lectura. perfecto. Entonces vamos a iniciar. Dos visiones, Magnolia y Presa. Hermanos, quería hablaros de dos visiones. En la primera, el Señor me mostró siempre desde un campo visual externo, prácticamente toda Europa, pero esta vez también con todas las tierras escandinavas, Rusia, toda la parte en el norte de la India, Irán, Afganistán, Oriente Medio y el norte de África. En cierto punto se levantó un tallo muy alto. Me pareció más o menos a la altura de Hungría, pero la particularidad de este tallo es de que los pétalos parecían ser los de una magnolia, que ya sabes es muy fragante, pero en realidad muchos la llaman la flor de la muerte, porque la magnolia tiene una esencia que si pones algunas de estas flores en un cuarto cerrado y una persona permanece allí, también puede morir por los vapores del perfume de esa flor. Al menos eso es lo que me dicen muchos botánicos. Entonces los pétalos eran los de una magnolia. El tallo era muy alto, lo que no es típico de la magnolia. En cierto momento esta magnolia se abrió y los pétalos empezaron a caer. El primer pétalo cayó sobre la zona que cubre Europa del Este. Luego cayó el segundo pétalo y se apoderó de la parte que incluye Ucrania, Polonia y de la propia Finlandia. Luego cayó otro pétalo y se apoderó de Alemania, con el norte de Francia. Continuó cruzando el mar y tomó parte de Inglaterra, porque es un pétalo grande. Luego cayó otro que se apoderó de Suiza, del sur de Francia, y acabó en España. Luego otro cayó directamente sobre Italia, aunque sea de forma oblicua, y luego otro directamente sobre el mar. En ese momento, mientras caían estos pétalos, no sé de dónde, porque habían otras plantas, ni otros tallos. Era como si cayera del cielo. Vi todo caer alrededor, como si fuera una especie que se creó de un macizo de flores delimitado, que abarcaba prácticamente todo este círculo que les conté, empezando por tanto desde el Mar del Norte, desde Escandinavia hasta Rusia.
pasando por las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética hasta la India, Afganistán, Arabia Saudita, el Oriente Medio, el norte de África y subiendo hasta España, Inglaterra y toda la zona central de Europa. Imaginemos un gran parterre completamente definido por todos los crisantemos blancos que han caído del cielo y se han colocado en este perímetro, uno tras otro, y dentro de este perímetro han caído los pétalos de esta supuesta magnolia. Esta fue la primera visualización. En la segunda visión, al principio, vi una fuente hermosa, como las que pudo haber en Versalles en tiempos de Luis XIV. El Rey Sol, una fuente maravillosa con todos los juegos de agua, verdaderamente estupenda, que al principio de repente se convirtió en un lago, pero un lago en el que se podía ver claramente que no era un lago natural, sino un lago artificial, hecho para recoger agua. Y vi una presa de hormigón muy alta que entendí inmediatamente que estaba reteniendo una inmensa cantidad de agua. Esta presa en el fondo tenía todas las bocas, debían ser 40, 50, donde el agua salía de manera controlada y había todas las colas de gente que iba a buscar agua con latas, damaguanas, botellas, etcétera. En cierto momento, el agua de estas bocas empezó a disminuir cada vez más hasta detenerse. Y el nerviosismo entre estas filas de personas fue aumentando gradualmente hasta volverse increíble. No se puede decir que empezaron a pelear. Era peor que si hubiera sido los antiguos vikingos. Se masacraron unos a otros de una manera nunca antes vista. Una agresión, una violencia que no es humana, y fui testigo de un baño de sangre, todo en pocos minutos. Aquí estas dos visiones que tuve. El primer visionado fue como un eco de otros que ya he tenido. Me llamó la atención reconocer que efectivamente eran pétalos de magnolia, porque es una flor muy particular. Y luego el hecho de haber visto estos crisantemos blancos que tradicionalmente, al menos en Europa, son las flores que suelen llevar a los cementerios. Y el hecho de que fueran blancos me hizo pensar en inocentes niños, civiles, etc. Este segundo del agua me recordó cosas que nuestro Señor nos dijo en el pasado y en realidad es un recordatorio que debería alertarnos también, porque la misma Virgen en su tiempo había dicho en varias ocasiones abastecernos de cascada. Ahora bien, el agua también se puede entender en el sentido espiritual, el agua del bautismo, ligada al espíritu, pero entre lo subjetivo, lo objetivo, lo espiritual y lo concreto, hay que tenerlo todo en consideración. Esto es lo que tenía que decirte. Vamos a continuar con el siguiente, Sandra, si te parece. Listo. Este es el del viernes, ¿verdad? Viernes 12. El siguiente creo que es 8 de junio, creo haber visto. Corpus Christi. Jueves 8 de junio del 2023, Corpus Christi. Mi pequeño, confío en ti. Escucha en silencio y abre tu corazón. Entonces lo dirás. El pan es mi pasión, muerte y resurrección, y el vino también. El pan que elegí proviene de la harina, que es la descomposición de las semillas de trigo.
El grano cae en la tierra y sufre mucho. Se entrega totalmente y libera su amor. Se abre y ya no es un grano. Así elegí salir del Padre para llegar entre los hombres y permanecer entre vosotros. Así nace la vida, pero aún no madura. Luego viene la espiga, llena de muchos granos de oro. Esa mazorca se corta, se separan sus granos, se trituran, se desmenuzan y juntos producen harina que se puede amasar y dejar reposar. Incluso en él son necesarios otros elementos para que alcance su propósito. En el tiempo señalado se convierte en pan que nutre, da fuerza, vigor y da vida. He aquí mi sacrificio, mi dolor, mi consumirme por vuestro amor, hasta quedar totalmente transfigurado por las llagas y la sangre. Me he convertido en pan que nutre, que da fuerza, vigor, luz y vida eterna. Así la vid, él tiene su rama, se cuelga un racimo de uvas y se toma y se separan sus bayas como los granos una a una, y el tallo queda desnudo, así como estuve desnudo yo cuando fui crucificado. Luego, esas uvas se prensan, se muelen y finalmente se filtran. Bueno, sois conocidos en mi sangre. Hay un tiempo para esperar a que un jugo macere y que se convierta en un vino fino y único. En el camino de este racimo de uvas está la presencia de mi sangre. El pan y el vino, como humildes elementos puestos en el altar, son la historia de mi pasión, muerte y resurrección. Por eso también los elegí, elementos humildes, para que luego en ellos esté mi cuerpo y mi preciosa sangre, para alimentarnos a mi regreso. Amén. Camino de preparación para la consagración a la preciosa sangre eucarística. Don Jesús, esto es para julio, ¿no? Que es el mes de la sangre de Cristo. Pero bueno, aquí. ¿Sí? Ok, alma, escúchame. Yo soy el Señor Jesús. Te llamo en esta última hora a sumergirte en mi sangre eucarística. Y tú, alma que vienes del Padre en mí, entrarás, entrarás y comprenderás la nueva alianza eterna. Esta es mi sangre, es para vosotros un trago de infinito. Siempre había sido preparada y esperada, y cuando bendije esa copa de vino, esa bendición infundió y creó mi sangre que la Santísima Trinidad siempre había poseído como sello de la nueva alianza. Hija mía, esa noche, durante esa cena de Pascua, no creé mi sangre solo en esa copa, sino que vi en mí todas las copas con mi sangre hasta el fin del mundo, cuando yo mismo la recogeré y beberé un vino nuevo en mí. Reino en el cielo, reino en el reino del Padre con los míos. Mi sangre eucarística es la sangre del pacto divino, del compartir y de la salvación, de la sangre de la misericordia. Una hora terrible se cierne sobre el mundo, cuando el ángel llamará y comenzará el tiempo del caballo blanco, pero las almas no están preparadas. Te ofrezco, hija mía, el alma que me he llamado para subir al altar, al Gólgota y sumergirte en el cáliz de mi pasión. Os he amado con un amor eterno y desde mis entrañas os llamo a mí. Bañad vuestros labios y vuestro corazón en mi sangre eucarística. Uníos a mí, pero recordad,
Yo espero vuestra sangre en la mía. En el párrafo anterior, Sandra, antes de empezar con la ejaculatoria, uníos a mi sangre. Yo espero vuestra sangre en la mía. Uníos a mí, pero recordad ahí. Bien. La primera lectura ha sido un relato prácticamente de lo que se prevé que va a ocurrir en, en Oriente Próximo y también en Europa. Esos pétalos de la magnolia simbolizan armamento nuclear. De hecho, aquí en España, pues ya ha habido una alerta en que en Libia ya están instaladas bases militares rusas. Está puesto de manifiesto por el propio Ministerio de Defensa español, con misiles aportados apuntando, misiles balísticos apuntando a todo el litoral mediterráneo de mi país y también a Madrid y a parte de Italia. Es decir, todo está dispuesto. Está anunciado que va a haber una conflagración mundial y esa conflagración pues, se va a extender por toda Europa y por todo el Oriente Próximo. Poco más que decir, es algo que ya nos viene anunciando el Señor. Como decíamos en otros programas, esto lejos de infundirnos temor, porque el temor es la herramienta del enemigo, del diablo. Lo que nos debe de infundir es que estemos atentos. Ayer el Evangelio nos hablaba de las vírgenes con el aceite, aquellas que se fueron a buscar el aceite cuando llegaron, el Señor no las reconoció. Nos está llamando el Señor a que hemos de abandonarnos a Él. Nos habla del grano, de ese abandono del grano en la tierra para que fecunde. Es una llamada de atención continua del Señor a preparar el alma. Ya sabemos que el cuerpo tiene los días contados, cuando no sea por una cuestión, será por otra, pero siempre pues estamos llamados pues a la muerte física, para dar entrada a la vida eterna. Y nos avisa de que estemos velando, es decir, atentos a lo que está sucediendo, para que nos dé tiempo a preparar el alma, para que cuando llegue el momento, y será en cualquier instante, estemos preparados. Nos está hablando del aviso, donde está hablando de esta hora terrible, del caballo blanco que viene anunciado, ¿verdad?, en el libro del Apocalipsis. El ángel vendrá con la espada de fuego y empezará a llevar a cabo la justicia divina. Dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo que la misericordia y la justicia forman parte de la misma balanza. Es más, dice nuestro Señor que la justicia defiende su misericordia. No podemos caer en la trampa de pensar que la misericordia de Dios es eterna, que lo es, pero es eterna para aquellos que verdaderamente se arrepienten, reconocen sus pecados y ponen en su corazón un firme propósito de la enmienda. Eso le decía el Señor Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, aquella santa polaca, que escribió esas memorias sobre la misericordia, sobre la divina misericordia. Ya que
la misericordia de Dios opera de forma instantánea en el alma que está abierta a la contrición, al dolor de los pecados. Indudablemente, si alguien está pensando que por ser la misericordia infinita, que lo es, no tiene que hacer nada para acogerse a ella, hemos de empezar a recapacitar, porque eso no es así. El Señor también nos dice en el libro del cielo que el último momento en el que está con la caña para la pesca de almas es en el mismo momento de la muerte, que se le aparece a todos los moribundos, hasta los más pervertidos, y les da la oportunidad de arrepentirse y de decirle sí. Pero ¿dónde está el problema? El problema está, como nos dice el Señor, en que ¿cómo vamos a reconocer al amigo si no le hemos conocido, si no le hemos frecuentado, si no ha habido una convivencia con él? ¿Cómo va ese moribundo que ha estado completamente alejado de Dios, imbuido en el mundo? ¿Cómo va a reconocer que Jesús es el Redentor? Por tanto, puede llegar a ocurrirle en el ejemplo de San Pedro y Judas. Los dos son el vivo ejemplo de esta experiencia de cómo opera la misericordia de Dios. San Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, hasta en 3 ocasiones. Cuando había estado con él hacía poco tiempo allá en Getsemaní, incluso llegó a cortar la oreja a un soldado, a Malco. Judas lo vende, le dice a Caifás dónde se encuentra el Señor para prenderlo. Los dos cometen el mismo pecado, lo venden, uno negándolo y otro difundiendo dónde se encuentra. Los dos se arrepienten también. Se arrepienten porque Judas le tira al aire las monedas, queriendo devolverlas y no son aceptadas por Caifás. Y Pedro, sin embargo, se arrepiente y sigue al Señor. Sabe que ha hecho mal. Lo sigue, arrepentido. Y aquí en el punto 3 es la diferencia entre los dos. Pedro se cree digno de la misericordia de Dios porque cree en el perdón de sus pecados. Esto fue lo que no ocurrió con Judas, porque Judas entró en desesperanza, en desolación. Era tal la soberbia que empezó a pensar que su pecado era mayor que la misericordia divina y pensó que no era digno del perdón. Y esto fue lo que le condenó, hasta el punto de que llegó a quitarse la vida. Se colgó. Pues esta es una de las experiencias que puede llegar a ocurrir cuando el Señor en el mundo hálito de la vida, en el mismo momento de la muerte, cuando se aparezca, habrá personas que, no habiendo estado muy cerca de Dios, sí hayan tenido conocimiento, se hayan arrepentido en el momento y puedan reconocer al menos que es la luz, es la paz. Se arrepientan y serán salvados por el Señor. Pasarán al purgatorio y tendrán que purgar todo aquello que les corresponda. No así va a ocurrir con aquellos que, no conociendo a la luz, les cegará de tal modo que no sabrán reconocer que esa es la salvación y se condenarán para la eternidad. Por tanto, el Señor nos dice aquí que
estemos alertas, que empecemos a cambiar, que empecemos a darnos cuenta de que hemos estado viviendo en la mentira, en el error, que hemos sido engañados, que también por desconocimiento hemos estado desinformados, que hemos estado viviendo de cara para afuera, que hemos estado viviendo de los sentidos, de los placeres del mundo. Indudablemente el enemigo pues, lo aprovecha siempre y nos induce la inducción diabólica a través de estas miserias. Indudablemente el Señor nos va a dar la oportunidad en vida a través del aviso y nos avisa. Estad atentos a los signos de los tiempos. Ya ocurrió con el COVID, pero parece que poco se ha aprendido. Al menos en España, más del 45% de la población tiene problemas mentales. Acude de forma habitual a psicólogos. Esto lo creó una psicosis de incertidumbre a través de la enfermedad, el COVID, el temor a morir, y quedó instalado en el subconsciente colectivo, que quedó afectado de un sonambulismo social, arrastrados por la desinformación y por la amenaza de esa pandemia o plandemia. Es decir, el enemigo se está valiendo de los poderosos en todos los planos, en el plano médico, en el plano político, en el plano cultural, en el plano humanístico, para infundirnos incertidumbre, para infundirnos temor. El aumento de suicidios es catastrófico, alarmante, especialmente en la gente joven. Esto es por la inducción diabólica que hace pensar a las personas que aquello que les llega a la mente, la desilusión, la desesperanza, la falta de expectativas, de proyectos, les hace preguntarse qué hacen aquí. Si verdaderamente conocieran el fin para el que hemos sido creados, que somos para Dios, que somos la criatura predilecta, que el mismo Dios nos creó para vivir en unidad con nosotros, para poder extender su amor en el adestra, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, también lo dice en el Santo Evangelio, y por supuesto en el Antiguo Testamento, especialmente el primer libro bíblico del Génesis, cuando el primer hombre ya estaba dotado de los dones preternaturales, sobrenaturales, que conocía a Dios, que vivía con Dios, vivía en unidad. Era el ejemplo de hombre que frustró esa unidad con el pecado. Por tanto, somos elegidos para ser Adán antes de pecar. Este es el don de la divina voluntad. Esto es lo que estamos siendo llamados a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Nos llama a meditar la pasión del Señor en estos textos. Nos llama a estar abiertos a leer lo que está ocurriendo, a dejar de dejarnos llevar por lo que está ocurriendo, pero con los ojos del mundo. No veamos al mundo con los ojos del mundo. Los placeres, los mal llamados refugios, voy a tener un refugio por si ocurre algo, cuando el único refugio es Él. Ayer tuve conmigo en mi casa, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que fue rector en el santuario del corazón de Jesús, en mi ciudad, en Valladolid, don Julio de Pablos, estuvo almorzando aquí, dando conmigo, hablando precisamente de este asunto, del refugio. ¿De qué refugio puede haber en el mundo que no sea Dios?
puede haber otro refugio. ¿De qué me sirve tener un refugio antinuclear si después, cuando todo esté devastado, lo único que va a quedar van a ser cenizas? Hay un pasaje en el que dice el Señor que después de este gran desastre, los que queden vivos, dice nuestro Señor, desearían haber muerto. Por tanto, centrémonos a que estamos en la última etapa de la humanidad, no del fin del mundo, de la humanidad, como la conocemos hoy en este alto grado de perversión. Retirando la mirada del cuerpo, porque antes o después va a dejar de estar, por enfermedades, por muerte natural, porque el Señor ha puesto un número de actos para que la criatura, y cuando se acabe ese último acto, dejaremos de estar. Por tanto, asumamos la mortalidad. Somos seres absolutamente mortales desde el punto de vista físico. Empecemos a prestar atención a lo verdaderamente importante, al alma, al gran desconocido, al que hemos dejado abandonado durante tanto tiempo ignorándolo. Volvamos a Dios, que es la fuente de todo. Es el creador, es el redentor, es el santificador. Todo depende de Él. Todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Y nosotros formamos parte del Redentor. Fuimos creados en Él. Ya existíamos en el pensamiento de Dios antes de venir a este mundo. Recuperemos esa visión de lo que somos, del fin para el que fuimos creados. Nos lo dice nuestro Señor. Creé a la criatura para entretenerme con ella. Creé a la criatura y le hice a mi imagen y semejanza para poder relacionarme con ella, cosa que no ha hecho con ningún otro ser, ni siquiera con los ángeles. Por tanto, Dios quiere a la criatura para poder manifestar su amor aquí, en el momento en el que estamos, en la destra, en la parte humana de la tierra, la parte material. En la parte de la dintra, la parte espiritual, la parte eterna, ya está consumado el amor, está completado. Está completado por la correspondencia. No olvidemos que el amor no es completado si no es correspondido. Podemos amar, que si no somos correspondidos, ese es un amor incompleto, ese es un amor frustrado. Por tanto, el hombre fue creado para completar el amor de Dios con la correspondencia. Esta falta de correspondencia que estamos teniendo con Dios es lo que está frustrando el amor de Dios en la parte material. Y esto es lo que nos puede llevar a la condenación eterna. Por eso, cuando nos hablan del aviso, en el que nos van a dar a conocer qué debiéramos haber sido y qué estamos siendo, empezará el horror del dolor de los pecados, que será lo que salve o nos salve, porque empezaremos a arrepentirnos, a ver la realidad de lo que debiéramos haber hecho y no hicimos. Y eso será el punto de inflexión en las 3 noches a las que se refieren, cuando estemos en vela y el Señor nos dé el don del dolor de los pecados, del dolor de la conciencia, por lo que la frustración del amor de Dios hemos sido nosotros los principales causantes. Ojalá el Señor nos coja despiertos para que estemos abiertos a ese dolor de los pecados,
para que podamos arrepentirnos y para que nos abramos a Él. Y de ese modo, en el último momento, cuando estemos al punto de la muerte y se nos aparezca, lo podamos reconocer y le podamos decir: Señor, perdóname. Señor, yo creo en ti. Y entonces seremos salvos y no estaremos condenados para toda la eternidad. Por tanto, empecemos a poner nuestra atención en la pasión del Señor. Él nos lo dijo: el pan es mi pasión, muerte, resurrección, y el vino también. Es una llamada a la conversión en vida. No esperemos a entrar como los rezagados en el colegio. Entremos como los primeros de la clase. Acudamos de forma inmediata. Yo les llamo en el nombre del Señor para que vayan a buscar un sacerdote y confiesen sus pecados. Y antes de hacerlo, yo les imploro para que tengan la oportunidad de ilustrarse conociendo los 10 mandamientos. Les recomiendo una página que a mí me ayudó muchísimo a conocer cuáles eran mis pecados. Corazones.org. Repito, corazones.org. Los mandamientos están extraordinariamente desarrollados uno a uno. Tomen una hoja de papel, empiecen a analizar cada uno de los mandamientos. Anoten pecados que desconocen, que han cometido ustedes por desconocimiento, y anótenlo uno a uno. A continuación, acudan a un sacerdote mientras los haya. Pídanle una hora para estar con él y hacer una confesión general. Lleven consigo esa hoja de papel donde han estado anotando sus pecados. Y a continuación de hacer esa confesión general, quédense ustedes a comulgar, porque es el cuerpo, nada más y nada menos que del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento les habrá cambiado la vida, habrán regresado a la casa del Padre, habrá revivido el alma, y el alma entonces estará abierta, dispuesta. Este es el refugio. No hay otro refugio en el mundo que no sea el regreso a casa del Padre, el regreso a Dios. Comencemos, pues, con una buena confesión. Empecemos a acudir a la Eucaristía, a comulgar con frecuencia, para que nuestro Señor se instale en el alma de forma gradual, aumente nuestra gracia. Y de este modo estaremos alineados para que en el momento en que se produzca el fin de la humanidad, como se conoce, podamos en ese momento reconocer a Dios y que nuestro alma se una al de Él. Finalmente, en el mensaje nos dice: uníos a mí, uníos a mi sangre. Esta llamada a la unidad no es otra cosa, ahí lo tenemos. Os he amado con amor eterno desde mis entrañas, os llamo a mí, es decir, nos lo decía, volvamos a Él. Volvamos a Él a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Cuando hemos vuelto a Él y nos hemos arrepentido, ya estamos, Señor. Bañad vuestros labios y vuestro corazón en mi sangre eucarística. Es decir, acudamos al sacramento de la Eucaristía. Comulguemos, si es posible, cada día, para que aumente la gracia en nosotros.
Y acaba diciéndonos, uníos a mí, pero recordad que os espero que vuestra sangre en la mía. Este es el proceso. Para poder adquirir el don de la divina voluntad, es decir, para poder obtener que Jesús se una en cada acto mío, primero tengo que limpiar el alma. No podemos pedir que Dios se una conmigo si estoy pútrido por el pecado. Empecemos a liberar el alma del pecado. Solo es posible llevarlo a cabo con el sacramento de la confesión. Una vez que hayamos limpiado el alma, que nos haya limpiado Dios el alma, tras el sacramento de la confesión, empecemos a comulgar, es decir, a tomar a Jesucristo y que se quede en nosotros para aumentar nuestra gracia. Y ahí sí, ahí ya cuando lo llamemos para que se una a nosotros en cada acto, se producirá esa unidad de vida, la que tenía Adán, la que perdió por el pecado. Y ahí entonces estaremos dando vida a la divina voluntad. Estaremos cumpliendo con el fin para el que fuimos creados. Corresponder a Dios en el amor a través de la unidad en una alma limpia. Y lo que es lo mejor, cuando comprendamos esa unidad de vida con Jesús, nos dice que cada acto que hagamos en unidad con Él se genera una vida divina que extiende sus efectos a todo el universo. Es un haz de luz que queda en suspensión para que aquellas almas que no han visto el día que el alma capte esa radiación de luz divina, le ayudará sorprendentemente a convertirse. Lo dice nuestro Señor. A la sierva de Dios Luisa Picarret. El alma que vive unido a mí, es decir, el alma que vive en la divina voluntad, parece que no hace nada, pero lo hace todo. Y dice también que no hay un solo alma que no se convierta si no es por un acto hecho en la divina voluntad. Y para finalizar por mi parte, tomen el libro de 24 horas de la Pasión. Pueden ustedes bajárselo del canal del Dr. Tomasini, tercerfiat.com. Es totalmente gratuito. Libro 24 horas de la Pasión. Es nuestro Señor quien habla a la sierva de Dios y le expresa qué sufrió en cada hora, por qué sufrió ese sufrimiento y qué consiguió con el sufrimiento. Una vez que ustedes mediten, obtengan ese conocimiento, no es un libro de lectura, es un libro de reparación, un manual de reparación. ¿Por qué? Porque el Señor da a conocer por qué ese sufrimiento y qué consigue con ese sufrimiento. Una vez que nosotros conozcamos qué sufrió el Señor y por qué lo sufrió, el Señor nos da a conocer que podemos unirnos a Él en ese mismo momento, en ese mismo lugar, y unidos a Él, poder nosotros hacer lo mismo. Llamamos, pues, imploramos para que tengan en sus manos cuanto antes el libro de las 24 de la Pasión. Acudan a confesarse, empiezan a comulgar. Ahí ya el alma estará libre de la condenación. Y a partir de ese momento, el paso decisivo, definitivo. Ahora ya podremos llamar a Jesús para que venga a caminar conmigo, a hablar conmigo, a dormir conmigo, a hacer todo unido a mí, para que esté cumpliendo con el fin para el que fuimos creados, vivir unidos con Jesús
para que el día del aviso, cuando nos pregunte, esto es lo que debieras haber hecho, ¿qué has hecho con lo que te di? No vayamos con las manos vacías. Sandra, danos tu comentario, por favor. Bueno, yo creo que don Jesús es importante, por ejemplo, lo que esta semana nos decía también en el Evangelio, ¿verdad? Que era que en un momento Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado, eres lo máximo, y él a los 2 segundos le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está como nuestra realidad, que no nos tenemos que confiar, sino así como su merced decía, estar siempre preparados. Y la mejor manera de estar preparados es unirnos a la divina voluntad y sobre todo en este momento tan especial de la Eucaristía. Sabemos que, por ejemplo, como la vivía el Padre Pío, la Sagrada Eucaristía es la misma pasión de Jesús. O sea, y sabemos que en divina voluntad no es una memoria, no es un recordatorio, sino yo en la Eucaristía especialmente estoy acompañando, estoy viviendo la pasión de Jesús. Y en esa unidad puedo recibirlo en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento también de la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la invitación de hoy, que nosotros nos unamos, que vivamos de la mejor manera la Eucaristía, porque así como Jesús nos decía acá ahorita en el alma niña, ella es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro sentir, vivir, como que de allí es nuestra fuente y el estar siempre unidos en la divina voluntad y que así como lo dice en una hora de la pasión, que Jesús dice, yo no entiendo por qué ustedes le temen a la muerte si tienen mi sangre, báñense con ella y cuando se presenten al Padre, que Él vea, no los vea a ustedes, sino vea mi sangre bendita. Entonces también es en esa sangre, en este mensaje que Jesús nos describió que realmente es la sangre y el cuerpo de Jesús. O sea, yo creo que está nuestra confianza, nuestra saber que Jesús está con nosotros, lo está viviendo y también como decimos en la Divina Voluntad y como lo dice siempre Luisa y Jesús, eh, todo, vívanlo como recibido de mi propia, de mi voluntad, de su querer. Entonces yo creo que así nomás y de verdad que el Señor nos dé la gracia de estar siempre unidos en su divina voluntad, de estar preparados, de nunca confiarnos que ya estamos avanzando, sino estar siempre ahí, porque así como le pasó a Pedro, a los 2 minutos, a los 2 segundos, podemos estar haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios y que yo creo que podemos terminar, no sé, don Jesús, con esta oración que dice ahí al final del mensaje. Ujú. Entonces, oh sangre de Jesús, oh mi lavado de amor, oh mi alianza de paz, oh mi divina comunión, oh mi vínculo eterno, te adoro y te deseo. Hazme una pequeña caída y absórbeme en tu divina plenitud y en difundir el tuyo, sangre de vida. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en como el era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los y por siglos los de los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. Pues muchas gracias, Sandra Túa, desde Colombia, Bogotá. Gracias a todos ustedes allá donde estén. Emprendamos el camino del regreso a la casa del Padre con el sacramento de la confesión, con la comunión frecuente y con la llamada a Jesús a partir de ese momento para que empiece a ser parte de nuestra vida en todo lo que hacemos.
y estaremos cumpliendo el fin para el que fuimos creados. Hasta la próxima, hermanos y amigos.